Hola compañeros, ¿se nos escucha? Hola, ¿qué tal? Hola Heidi, vamos apareciendo de a poco. Bueno, Hola. estamos todos los que tenemos que estar ahora. ¿Qué tal? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches en algunos lugares del mundo donde nos están viendo, donde nos están siguiendo. Quería saludarlos a todos. Mi nombre es Carla. Quería saludarlos en esta fecha muy especial, en este 1 de mayo. Eh, Muy especial, una fecha muy importante en nombre de la Corriente Internacional Socialismo Barbarie y este vivos que estamos haciendo, como decía, en esta fecha tan importante para los trabajadores y trabajadoras del mundo, y una fecha importante y atípica porque, bueno, este 1 de mayo nos agarra digamos, de manera rara, nos agarra, eh, estamos, digamos, sometidos a las condiciones que nos impone la situación de pandemia mundial debido al coronavirus, al COVID, y bueno, que nos hace vivir este 1 de mayo en cuarentena, y por eso un poco la idea de tener este vivo, y no dejar de celebrar por eso el 1 de mayo, pero sí recurriendo a las nuevas tecnologías y un poco para vernos las caras. Es el primer evento, el 1 de mayo, primer 1 de mayo que celebramos como Corriente Internacional. Algunos de los compañeros donde la Corriente tiene grupos. Y bueno, por eso tenemos la idea de hacer este encuentro y esta celebración un poco para intercambiar ideas, reflexiones, y un poco para que los distintos compañeros de los distintos países donde está la corriente puedan contarnos y puedan ponernos un poco en situación de cómo, justamente, de cómo se vive esta situación de pandemia y de crisis mundial desde el punto de vista de los trabajadores, las trabajadoras, las mujeres, la juventud, y sobre todo cómo los distintos gobiernos de distintos lados del mundo han venido gestionando y están actualmente gestionando esta crisis. Eh, en ese sentido, vamos a hacer una ronda con los distintos compañeros, los voy a presentar para saber de qué país son, igual figura ahí en pantalla, pero bueno, con esa idea un poco que nos comenten cómo se vive esta situación de crisis de pandemia internacional y cómo los grupos estamos eh, viviendo y afrontando la situación. Y bueno, eh, como decía, en este 1 de mayo, nada, una oportunidad para seguir intercambiando ideas. Y en este mundo, como decía, de crisis, hay distintos ejemplos de cómo los distintos gobiernos han venido gestionando la pandemia. Tenemos eh, en un extremo los gobiernos negacionistas y cuasi fascistas como Trump o Bolsonaro, que acá el compañero Renato de Brasil nos va a poner en situación, y también y otros gobiernos que gestionan la crisis de manera un poco más social liberal, como el caso de Macron, que nos va a contar un poco el compañero de Francia, y bueno, y otros relatos. Así que bueno, Renato es el compañero de Brasil, un poco me va a ayudar con la codirección y la coordinación un poco del grupo, de los tiempos y eso, por si también nos perdemos. Pero bueno, vamos entonces a comenzar la ronda de intercambio. Eh, Vamos a comenzar justamente con el compañero Renato Assad. Él es militante y dirigente de la Juventud del Yabasta, miembro y militante de la Corriente Internacional Socialismo Barbarie, de la tendencia del PSOL, y además es precandidato a concejal por el PSOL, y es estudiante de la USP, la Universidad de Sao Paulo. Bueno, Renato, contanos y después le damos la palabra a otro compañero. Bienvenidos todos y viva el 1 de mayo. Bueno, buenas tardes para algunos, buenos días para otros y otras y otros. Bueno, primero me gustaría saludar a todos que nos están acompañando ahí por las redes. Es una actividad muy importante en una fecha histórica, ¿no? Consolidada por la Segunda Internacional. Bueno, en homenaje a la pelea histórica de los trabajadores de Chicago
bueno, que nos ganaron muchos derechos con las jornadas laborales. Y bueno, una fecha muy atípica, como dijo Carla, pero una fecha que, bueno, hay que seguir la pelea, hay que discutir, hay que seguir construyendo, batallando por, bueno, por los intereses de la clase trabajadora, de nuestra juventud, de las mujeres. Y nada, bueno, quería arrancar trayendo un poco el panorama de Brasil frente a la pandemia, las crisis. No es un informe, no va a ser un informe muy feliz para este día, pero tampoco derrotista, tampoco negativo en el sentido de que no haya posibilidad, de que no crezca, la conciencia, de que no crezca, una construcción de conciencia más amplia con la izquierda de sectores importantes acá de Brasil, en la pelea contra Bolsonaro y en una pelea para salir de esta crisis de la manera más humanitaria posible. Entonces, bueno, arrancamos acá la crisis y la pandemia el mes pasado, cuando llegó en Brasil, donde Bolsonaro se postulaba y fue la primera entrevista que dio, fue que se trataba de histeria. O sea, se postuló primeramente diciendo que era una histeria cancelar los partidos de fútbol porque se trataba de una gripe y que eso no iba a pegar a Brasil. Entonces arrancó en un evento, en una demostración, como líder de Brasil, de manera muy negacionista, dejando de lado cualquier elemento basado en la ciencia, basado en los países que ya estaban afectados, obvio como China y Europa, y después siguió este desarrollo apostando en negacionismo, apostando de que no se trataba de un virus letal, mortal, de rapidísimo contagio, ¿no? Hoy Brasil, tenemos un dato, Brasil, de los países más afectados del mundo, Brasil es el país número 1 hoy de números, o sea, de potencialidad de contagios. A cada un enfermo se contagia a 2,8 otras más personas. Y Bolsonaro, no sé cómo llega la noticia por ahí, pero trataré de resumir un poco acá el negacionismo que se transbordó a una política extremadamente genocida frente a los más vulnerables, a la clase trabajadora, etc. Entonces, se arrancó con esta política negacionista y se fue desarrollando, o sea, se fue creciendo los números de casos. Y hoy llegamos a más de 5.000 muertos en Brasil, un número que tampoco lo podemos tomar en serio porque Brasil también es uno de los países en el mundo que menos testa a la gente, que hace prueba de la gente de coronavirus. Entonces, estudios de la USP, de otros científicos y médicos, etcétera, dicen que Brasil puede tener un número 15 veces mayor de casos de infecciones, o sea, de infectados, algo que es muy preocupante. Brasil nunca estuvo en el centro de la historia, de las guerras, de las grandes crisis del capitalismo, pero tiene todo, compañeros, esto es muy serio porque tiene todo para estar ahí en el centro y dejar su nombre en la historia frente a este escenario de pandemia, de crisis, de manera extremadamente negativa, si no le paramos la mano a Bolsonaro. Bolsonaro en la última entrevista que dio cuando cuestionado sobre los números de muertos que ultrapasaban a 5.500 personas, respondió a la prensa, y yo soy Mesías, porque se llama Mesías, tiene segundo nombre, pero no hago milagros. O sea, no le importan las muertes y tiene la mano sucia de sangre, compañeros. Eso es muy importante que se quede claro. Y tiene un impacto fuertísimo con su negacionismo acá en Brasil, de una construcción de conciencia de la gente que no está pasando nada y hay una caída extremadamente importante del aislamiento social. Y eso puede llevar a Brasil en las próximas semanas a un escenario de colapso total del sistema público de salud, donde ya colapsó en varios estados o provincias acá de Brasil. En Río de Janeiro, por ejemplo, tenemos más de 1.000 personas en la cola esperando un lugar para ser tratados del COVID-19. El Amazonas están enterrando muertos día a día. Es un número 6 veces superior al normal, si comparado al día normal sin el escenario de la pandemia.
Y por un lado tenemos que discutir también, compañeros, cómo enfrentar esta pandemia, cómo enfrentar un gobierno que apuesta, que tensiona la lucha todos los días, que va probando, que va tensionando las instituciones democráticas, hasta dónde puede ir. Porque la apuesta de Bolsonaro hoy está muy clara. Quiere cerrar el régimen, quiere colocar sus intenciones bonapartistas para salir de esta crisis. O sea, es su apuesta y está muy claro. Y tenemos que discutir eso o una salida, o sea, tenemos que entender cuál es la salida, que no hay mediaciones posibles frente a ese gobierno para salir de la crisis de una manera humanitaria, y más que eso, o sea, de proyectar y pensar una sociedad post-pandemia, es que es muy importante también, porque la economía es un factor importantísimo también en este sentido que afecta a los trabajadores y los más vulnerables. Entonces, bueno, nosotros acá estamos en el PSOL, que es un partido de izquierda, que surgió, que tiene toda su historia. No voy a hacer acá la historia del PSOL, pero sí tratar de poner acá el papel importante que tiene que cumplir este partido, así como los otros partidos. Hay una cuestión muy importante que ya tenemos 26 o 27 pedidos de impeachment que todavía no aceptó el presidente de la Cámara de los Diputados. Y no lo va a aceptar si no hay presión popular por las bases. Y no lo va a aceptar si no se construye la salida y la disputa política, el choque político por abajo. Eso es muy claro y es así la historia de la lucha de clases. En cuanto a la derecha arma pedidos de impeachment, tenemos el PT y nuestro propio partido acá, el PSOL, que están muy tímidos, muy recuados, muy a la defensiva y esperando solamente una salida, bueno, que aparezca ahí por la institucionalidad, pero nosotros no ponemos acá, no planteamos una construcción de salida inmediata a Bolsonaro con un programa emergencial a la clase trabajadora y bueno, y por una salida también para que se plantea un gobierno de los trabajadores para después de la pandemia, que caminemos por elecciones generales ya, o sea, en el sentido que las últimas elecciones fueron fraudulentas, o sea, sacaron a Lula con una presión política, eso ya sabemos. Entonces, el PT cumple un papel hoy, compañeros, el PT y Lula, la política de lulopetismo, cumple un papel de una traición histórica otra vez a la clase trabajadora y las más vulnerables, porque se está muriendo gente. En cuanto a eso, el PT apuesta, compañeros, hoy en el 1 de mayo va a ser una live con sectores de derecha. Va a ser la live con el presidente de la Cámara, que es una figura histórica del neoliberalismo, de la política neoliberal de Brasil. Va a ser una live con FHC, que fue presidente neoliberal, o sea, el primer que puso el plan neoliberal en Brasil de la década de 90. Y dicen, o sea, hay una confusión tremenda de qué es una frente política, de qué es unidad de acción, cuáles son las tareas, y bueno, no se plantea. Y el PSOL entiende y lo ve eso, pero no trata también de hacer una política alternativa. Se pone bajo ahí la falda del PT y se queda ahí esperando que cosas pasen. Entonces, bueno, nosotros de Socialismo Barbal en Brasil sabemos de nuestro tamaño, de nuestra intensidad de militancia, etcétera, pero sabemos que tenemos que tener y poner en práctica ya políticas que disputen la conciencia, que se construya la conciencia de la masa, que dispute por el fuera Bolsonaro, porque no hay otro camino, por el fuera Bolsonaro, por el fuera Mourão, que es un militar también, el vicepresidente, y bueno, que caminen por elecciones generales. Entonces estamos acá pensando, etcétera, vamos a sacar, a poner banderas por la ciudad, en fuera Bolsonaro, disputando la conciencia. Es necesario que nos metamos también en las campañas y apostando ahí en campañas independientes de solidaridad, principalmente ahora que ocurren en su fenómeno riquísimo, las periferias, las villas, las favelas de Brasil empiezan a arrancar con campañas independientes para enfrentar la crisis. Os doy un ejemplo, la más grande favela de Brasil hoy, de São Paulo, perdón, tiene más de 100.000 habitantes. Hicieron un programa que es increíble, eligieron 420 presidentes de calle, que son responsables por monitorar gente con síntomas de COVID, gente que en situación de hambre y más que eso, contrataron médicos, contrataron ambulancia, todo de manera independiente para enfrentar la crisis. Hay que meternos ahí, hay que apostar en estas organizaciones independientes para que estos
estas campañas se modifiquen y se transformen, avancen que se transformen en comités de lucha y resistencia contra el gobierno. Es un fenómeno riquísimo que se niega el PT y que se niega la dirección de nuestro partido acá, PSOE, a apostar y construir por la base junto a los más afectados, a los más vulnerables. No sé cuánto voy de tiempo, Carla, no sé más o menos si ya me pasé o no. Quédate tranquilo, vas en tiempo total, puedes terminar si querés o no. Bueno, acá termino con unos pocos elementos más que creo que es importante, ¿no? Para terminar, compañeros, quiero decir que es una coyuntura muy difícil, Brasil se destaca, pero es importante, tenemos en cuenta que Brasil tiene un papel, un rol muy importante en Latinoamérica. O sea, la política de Brasil refleja muchos de los otros países. Nosotros tenemos frontera física con países de América del Sur, con todos los países menos Ecuador y Chile. Es importantísimo entender que el impacto que tiene el desarrollo que va cristalizándose en Brasil también puede impactar y va a impactar los otros países de Sudamérica, que es importante también, o sea, esta actividad demuestra eso, la importancia de seguir construyendo con los compañeros y compañeras de América Latina, de América del Sur, discutiendo una salida concreta de los trabajadores. Y bueno, nada, quiero agradecer acá la invitación, dejar que no estamos derrotados acá en Brasil, hay mucha resistencia todavía, las villas, las favelas acá, la periferia, la juventud, las mujeres nos dan señal de que hay que apostar y seguir apostando en estos sectores para derrotar a Bolsonaro en una pelea cotidiana, permanente, para que, salgamos de esa crisis de la manera más humanitaria y con menos vidas ceifadas ahí de trabajadores y trabajadoras. Así que no vamos a parar la pelea y el SO Brasil va a seguir ahí permanentemente luchando, saliendo con banderas, con campañas, inseriéndose ahí en campañas autónomas para dar esta pelea. Así que, dejo por ahí, compañeros. Bueno, muchas gracias, Renato. Queríamos agradecer, nos están mandando saludos de Rosario, Argentina, desde Costa Rica, desde Colombia y desde Brasil también, y mucho sobre todo fuera Bolsonaro, mensajes desde Brasil. Así que bienvenidos sean esos saludos. Bueno, gracias Renato. Pasamos a Karina. Karina de México. Karina es Karina González. La compañera es de Las Rojas, México, es docente universitaria, activista feminista, es corresponsal en México del portal y periódico argentino Izquierda Web. Forma parte también del colectivo de chicas Viles, que trabaja con mujeres lesbianas, bisexuales y trans, del estado de Guanajuato. También, por supuesto, es miembro de la corriente de Socialismo o Barbarie. Y bueno, bienvenida, Cari, ¿qué tal? Feliz 1 de mayo. Y contanos un poco cómo se vive la situación de pandemia ahí en el Gran México y con el gobierno de Obrador. Bienvenida. Cari, ¿nos escuchás? Ahí me escuchan ya. Muy bien, bienvenida, te decía. Un poquito de problema técnico con el micro, pero ya estoy. Un saludo a todos los compañeros de Argentina, Brasil, Costa Rica, España, Francia, compañeras de México que están conectadas también, viviendo este 1 de mayo internacionalista y virtual, pero no por eso menos importante y revolucionario, ¿no? Me parece sumamente importante en México, como comentaba la compañera Carla, hablar de un sector que está siendo doblemente vulnerado con el tema de la contingencia. En México actualmente estamos pasando por la fase 3, a pesar de estar en una fase 3 y en comparación de otros países, pues no hay tanto descenso de personas por el tema del coronavirus. Sí hay obviamente contagios comunitarios y pues medidas de prevención para seguir evitando que esto se siga propagando, pero sin embargo hay un factor que en este caso yo denominaría una
pandemia global aún más fuerte en México, que es el tema de los feminicidios, ¿no? Que ahora con el tema de quedarte en casa, de estar pues prácticamente aislada, este tema ha sido propenso a que se puedan ir en aumento, ¿no? Hay cifras bastante fuertes en lo que va en los medios de comunicación mexicanos, en donde nos hablan de que, bueno, se ha aumentado muy fuertemente lo que son las llamadas de auxilio, ¿no? En las líneas de atención al 901. Obviamente, la mayoría de las solicitudes son de mujeres, con un 66%, lo cual la mayoría son por causas de violencia física y 22% por violencia psicoemocional, ¿no? Lo que nos está hablando de que la violencia, obviamente, las mujeres en México la tenemos en casa y muchas veces está llegando hasta ella a pesar de que no estamos saliendo en las calles, ¿no? Recordemos que mucho de lo que dicen las personas que están en contra de nosotras las feministas que levantamos la voz en contra de la violencia, es que nos dicen que nosotras mismas provocamos la violencia y que salimos, ¿no?, a la calle y que ahí es donde nosotros provocamos y estamos en los bares. Bueno, estas cifras nos están diciendo que esa violencia la tenemos en nuestros hogares y que además de eso, evidentemente está llegando a ella, ¿no? Ha habido casos muy brutales como el pasado de la niña Ana Paola, una chica de Sonora, una niña de 13 años, que fue violentada en su casa y asesinada mientras su madre iba al súper, ¿no? Por ejemplo. Esto pasa todo el tiempo y ahora más con el tema de la contingencia, ¿no? Es decir, el gobierno mexicano, si bien tiene una responsabilidad con el tema del controlar la pandemia, del tema del coronavirus, también tiene que tomar medidas en la cuestión de la pandemia de la violencia de género que estamos viviendo nosotras las mujeres ahora, ¿no? De no podemos estar seguras ni siquiera en un espacio como lo es, pues básicamente nuestra casa, ¿no? Y tampoco hay un lugar a donde las mujeres podamos acudir en caso de sentir una violencia o sentirnos totalmente atrapadas, ¿no?, en nuestra casa y poder decir que podemos acudir a algún tipo de refugio o algún tipo de atención que pueda tener el gobierno para poder apoyarnos, ¿no? Entonces, esto se está volviendo un tema sumamente fuerte. Antes de la pandemia, México ya tenía cifras de 10 feminicidios diarios, ¿no? Lo cual habla de prácticamente una problemática social permanente, ¿no? Sin embargo, con el tema del COVID, pues esto ha ido en aumento, ¿no? En lo que va de la cuarentena se han registrado alrededor de 209 asesinatos en contra de las mujeres. 163 de estos feminicidios se han relacionado con víctimas menores de 14 años. Es decir, las niñas son las principales víctimas del tema de la violencia en sus casas, ¿no? Y esto proviene de sus padres, proviene de sus tíos, proviene de sus hermanos, y evidentemente eso es algo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dejado a un lado, ¿no?, con el tema de la contingencia. Hubo un programa que salió para protección de víctimas, un asunto como de protocolo, el cual ha quedado totalmente obsoleto ante la gran cantidad de casos que están básicamente surgiendo en el día con día, ¿no? No hay suficiente abasto en ese sentido. También el tema económico va a ser un tema sumamente fuerte, ya que el 44% de las mujeres en México sostienen a sus familias y más de la mitad de esas mujeres se mantienen de trabajos informales, es decir, son amas de casa o son comerciantes en negocios como mercaditos, etcétera, lo cual no les permite a ellas tener garantía de poder tener un ingreso que no sea del día a día. Por lo tanto, ahora que está con el tema del COVID, que se está frenando el tema de la venta en la calle, porque evidentemente no hay gente, y por el tema de la prevención, pues tampoco hay una manera de que ellas puedan tener un trabajo seguro
¿no? En un ingreso seguro que les pueda decir que pueden quedarse en casa sin ninguna preocupación, ¿no? Al contrario, los programas que ha implementado Andrés Manuel López Obrador van en apoyo a las medianas y pequeñas empresas, ¿no? Sin embargo, todos estos sectores que son más vulnerables, que no forman parte de ese sistema económico, pues van a quedar completamente fuera del apoyo gubernamental que está ofreciendo, ¿no? Otro tema que también me parece sumamente importante en México es el tema de la comunidad LGTB. En México hay muchas compañeras lesbianas y trans principalmente que no tienen un trabajo formal, por lo tanto ahora que no hay un día a día seguro para ellas en cualquier actividad que realicen en el sentido independiente, que se ha visto frenado y tampoco están teniendo un ingreso para poder seguirse solventando, ¿no? Desde Comunidad de Chicas Vilés hemos realizado una encuesta, la cual estamos todavía en tratamiento para ver cuáles son las alternativas que las mujeres lesbianas, bisexuales y trans están teniendo ante esta contingencia, ¿no? ¿Cómo es que están sobreviviendo? Porque básicamente es esa, ¿no? No solamente sobrevivir a una pandemia que es viral, que es algo que muchas veces no podemos controlar, pero también cómo hacemos para sobrevivir en una situación económica y social que desgraciadamente no nos está permitiendo quedarnos en casa, ¿no? Sino que nos obliga a tener que salir, porque si no, pues desgraciadamente si no mueres de virus, mueres de hambre. Entonces es una doble situación podríamos decir, de sobrevivencia en este país, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo básicamente en México. Desde Las Rojas hemos estado haciendo un llamado tanto al presidente de México para que obviamente voltee a ver a las mujeres, que sabemos, y como lo he estado reporteando en otras notas a través de Izquierda Web, es un tema que Andrés Manuel López Obrador no ha querido tocar y no menciona, ¿no? Que es el tema de la violencia de género, y pues obviamente también el tema de la comunidad sigue estando muy desprotegida en este sentido. Bueno, por ahí es más o menos el panorama. Perfecto. Bueno, gracias, Cari. Quería, nos siguen llegando saluditos, agradecerles a todos, nos están viendo en Buenos Aires, en Salta, también muchos saludos de Brasil, saludos para el 1 de Mayo internacionalista, fuera Bolsonaro, bueno, Cari, por cuestiones técnicas, que hay otros compañeros en la cola de otros países esperando para hablar, te despedimos acá para que pueda entrar otro compañero, así que muchas gracias por ponernos al tanto de lo que ocurre en México, en tu país, y nos seguiremos viendo más pronto que tarde. Un abrazo y muchas gracias, Cari. Bueno, continuamos entonces con Heidi. Heidi, la compañera es de Costa Rica. Heidi Valencia es militante del NPS, el nuevo Partido Socialista de Costa Rica. Es figura pública y referente de Las Rojas. Es miembro de la Corriente Internacional Socialismo Barbarie y es docente de filosofía y español y dirigente regional del sindicato docente APSE de San José de Costa Rica. Bienvenida, Heidi. Contanos un poco cómo va la cosa por ahí. Hola, ¿cómo están, compañeros, compañeras, compañeres? Mucho gusto. Primero que todo, feliz día de la clase trabajadora. Hoy es nuestro día, el día de la clase que mueve el mundo. Es un motivo para estar bastante alegres y con nuestra moral muy alta, porque ciertamente si no pudimos estar hoy en las calles luchando como hubiéramos preferido, de todas maneras estamos en un acto internacionalista de la corriente, bellísimo, conmemorando a este movimiento obrero mundial y en homenaje también a los mártires de Chicago que fueron ejecutados por luchar por una jornada laboral de 8 horas. Y bueno, justamente en el pleno siglo XXI y con esta pandemia seguimos viendo cuál es la verdadera cara del capitalismo y la brutalidad, ¿verdad?, de la fuerza que ejerce en contra de los sectores populares y en contra de la clase trabajadora, de las mujeres, de la juventud.
Primero que todo, bueno, comentarles que acá en Costa Rica la situación de la pandemia en relación con la crisis sanitaria verdaderamente fue muy sencillo de controlar. Recordemos que este es un país chiquito. Lo más preocupante en este momento, más allá de la crisis sanitaria, en realidad es la crisis económica que se viene y que está ya en curso, ¿sí? Que no es tampoco nada novedoso, ya venía encaminada, ya digamos el capitalismo acá en Costa Rica, con las diferentes medidas de los gobiernos de turnos, con el neoliberalismo, pues ya venía teniendo medidas que realmente impactan de manera brutal. Por ejemplo, bueno, el gobierno de acá, el gobierno de Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana, que es un partido que se pintó como una opción progresista frente al bipartidismo de este país y también frente a un ascenso del fundamentalismo religioso. Y se pintó como una opción que podría ser progresista y sin embargo demostró desde el primer momento de su administración que todo lo contrario, que fue un gobierno de unidad nacional con los sectores más de derecha del país y que ha entonces gobernado en función de los de arriba, en función de los empresarios. Y a 2 años de la administración que estamos cumpliendo este año del gobierno de Carlos Alvarado, hemos visto una serie de medidas para resumirles un poco y contextualizarles. Hemos visto, por ejemplo, una reforma fiscal en función de los de arriba, en función de los ricos, donde nos pone a pagar más impuestos a la clase trabajadora y a los sectores populares, mientras que los empresarios, esos elusores y evasores, siguen corriendo, ¿verdad?, por su cuenta, exentos del pago inmediato y oportuno de lo que se le adeuda al Estado. Y por otro lado también, que bueno, por cierto, es un momento de muchísima evolución, hace 2 años cuando desde el sector público, sobre todo el sector docente, estuvimos en huelga durante 3 meses, sin embargo, pasó la reforma fiscal y se envalentonó la derecha en este país. La burguesía y el gobierno cerró filas con el empresariado para también aprobar una ley antihuelgas, una ley que vino entonces a imposibilitar aún más ese acceso al derecho a organizarnos y a defender nuestras demandas a través de la huelga, que es nuestro método de lucha como clase trabajadora. En este país, el sector privado, lamentablemente, no tiene organización sindical, y eso es terrible, porque entonces ahí hay un imperio de la dictadura de las patronales. Entonces, también podemos ver, por ejemplo, en este contexto, en esta coyuntura, cómo el gobierno se ha aprovechado de esta situación para profundizar esta agenda neoliberal. Eso es lo que verdaderamente ha sucedido y ha arremetido en particular contra la clase trabajadora de la empresa privada, donde se están despidiendo trabajadores y trabajadoras, se están recortando las jornadas de trabajo, se recortan los salarios, también se están llevando a cabo otro tipo de medidas que nos preocupan particularmente, como son los recortes a las instituciones públicas, recortes y el posible cierre incluso también de instituciones, ¿sí? Se está, por ejemplo, en este momento el gobierno, el ministro de Hacienda, están afirmando que hay una deuda con la Caja Costarricense de Seguridad Social, una deuda gigantesca, que es la institución encargada de la salud pública, además en un momento donde es muy sensible la sanidad pública y se ve que es totalmente necesario tener seguridad social para atender a todas las personas, sobre todo en un contexto de crisis sanitaria. Y el gobierno está diciendo que no se va a endeudar el Estado para salvar a la Caja Costarricense de Seguro Social, por ejemplo. Entonces, están aprovechando la coyuntura para avanzar en una privatización de esas instituciones públicas que son una conquista social de este país, de la clase trabajadora de este país. Además, por ejemplo, se están también planteando el posible cierre técnico de una institución como es el Instituto Nacional de las Mujeres, un instituto que en este momento tiene toda la pertinencia del mundo porque las mujeres somos las primeras afectadas con la crisis económica, con los despidos, con la pobreza. Entonces, en ese sentido también se agrava la violencia patriarcal, ¿verdad? Un tema que comentó la compañera Karina, y por eso necesitamos con más razón fortalecer las instituciones públicas. Frente a todo esto, entonces, las medidas que está tomando el gobierno de Costa Rica son todas para favorecer,
para proteger a los empresarios y empresarias. Les está ofreciendo moratorias en el pago de recibos, por ejemplo, ¿sí? Mientras que la clase trabajadora lo que le receta es despido o que se vaya a su casa con la mitad del salario. Eso es lo que está sucediendo y eso nos está conduciendo entonces a una crisis que se viene a acelerar aún más en este contexto de pandemia y con todas estas medidas neoliberales. Por eso es también que vemos muy importante que nos estemos organizando desde abajo y desplegando toda la solidaridad posible, porque desde abajo, clase trabajadora, sectores populares, mujeres, podemos garantizarnos lo que el Estado no está garantizando en este momento. Desde el nuevo Partido Socialista estamos impulsando, por ejemplo, lo que serían medidas como las ollas populares. También como docente, bueno, he tenido la oportunidad, trabajadores y trabajadoras de la educación, estamos yendo a las instituciones educativas a repartir alimentos para nuestros estudiantes y sus familias. Todo esto está sucediendo porque además hay algo que es terriblemente nefasto y que no podemos dejar de denunciar, y es el rol que tienen las burocracias sindicales, que no dejan de ser dique de contención, pero que además en este momento están en un impasse, están verdaderamente en cuarentena, y mientras sucede toda esta arremetida de la derecha cerrando filas, no están diciendo absolutamente nada, guardan un silencio criminal cuando consideramos que es totalmente necesario salir a denunciar esto que está llevando a cabo el gobierno en alianza con la dictadura de las patronales. Pero también vemos un rol totalmente nefasto en lo que es el partido Frente Amplio, que tiene un diputado en la Asamblea Legislativa. Ese es el partido de la izquierda reformista costarricense, donde lamentablemente todavía se piensa que en este partido, ¿verdad?, se representan a los trabajadores y trabajadoras, pero en este momento ha quedado más claro aún cuál es su verdadera careta, que es cogobernar y facilitarle al gobierno las medidas que propone a través del Parlamento. Por ejemplo, el diputado José María Villalta votó a favor de reducir las jornadas de trabajo y no se atreve a decir no al pago de la deuda externa. Solo dice, bueno, hay que suspender, tal vez habría que valorar la suspensión del pago de la deuda externa, mientras se están pagando acá billones de colones, nuestra moneda nacional, billones de colones en una deuda, cuando sabemos que ese dinero se requiere para fortalecer la seguridad social, para fortalecer las instituciones públicas. Entonces, hemos venido también proponiendo desde el nuevo Partido Socialista, desde las Rojas, diferentes medidas que nos parece que son importantes de dialogar, de debatir, para organizarnos desde abajo, movimiento sindical, mujeres, estudiantes, feministas, que estemos entonces pensando cómo vamos a retomar nuestra vida de lucha, porque es totalmente ahorita, más que nunca, necesario que salgamos a pelear en contra del capitalismo y en cuanto pase esta cuarentena, volver a las calles y enfrentar el mundo que viene. ¿Por qué? Porque es necesario que dejemos de pagar la deuda externa. Es necesario también que exijamos el alto, que se prohíban los despidos. También consideramos que es importantísimo que esta crisis la paguen los ricos, que esta crisis la paguen los grandes empresarios, ¿sí? Con impuestos a las ganancias, que hasta este momento no sabemos cuánto es la ganancia, pero lo que sí sabemos es que los grandes capitalistas están priorizando sus ganancias frente a nuestras vidas, que lo que les importa son sus ganancias y no nuestras vidas. Entonces, planteamos y vamos a seguir planteando que es necesario enfrentar con una alternativa de izquierda anticapitalista en Costa Rica, que cada vez es más necesaria construirla desde abajo para que sea una alternativa verdadera para las mujeres, para la juventud, para la clase trabajadora, enfrentar todas estas medidas en cuanto podamos salir a pelear a las calles, y también saber que es necesario que vayamos construyendo una alternativa en las elecciones, porque no podemos tener un proceso electoral donde las mujeres, la juventud
y la clase trabajadora no tengan voz para denunciar todo lo que están haciendo estos bandidos del gobierno, de la Asamblea Legislativa, de los empresarios de este país. Entonces, bueno, yo quisiera cerrar diciendo que en el mundo entero, no solamente en Costa Rica, sino que en el mundo entero, así como lo están diciendo los compañeros y compañeras ahorita de la corriente socialismo barbarie, frente a esta barbarie capitalista en la que la pandemia deja mucho más claro la voracidad del capitalismo, pero también lo endeble que es, la salida socialista y la perspectiva socialista es cada vez más necesaria de relanzar, y en esa lucha y en eso es que estamos apostando todos nuestros esfuerzos y energías. Bueno, muy bien, gracias Heidi. Aprovecho también para despedirte, porque siguen los compañeros en la tabla. Nada, te despedimos, muchas gracias por haber estado, me encantó lo que contaste, y bueno, hasta la próxima y feliz 1 de mayo. También tenemos aquí un nuevo integrante en la pantalla. El compañero es Santiago Follet, de Francia. Él es militante de la corriente socialismo o barbarie en París, es trabajador de la educación en París y es miembro del colectivo Vie Colère en Colère, ya lo dirás mejor, y miembro del NPA, Nuevo Partido Anticapitalista de Francia. Bienvenido, Santi, y buen 1 de mayo. Y bueno, comentanos cómo los trata Macron allá. Bueno, buenas tardes o buenos días a todas y a todos. Es un placer formar parte de este encuentro y de este vivo que estamos haciendo sincronizadamente en varios países. La situación en Francia es bastante delicada, es el tercer país que está siendo más afectado por la epidemia, luego de Italia y de España. Hay más de 20.000 muertos, lamentablemente, y casos de contagio bastante extendidos. Y en todo esto, en toda esta crisis, tiene un montón de responsabilidad el gobierno de Macron y la gestión capitalista que se está haciendo de la crisis provocada por el coronavirus. En este sentido, una de las primeras contradicciones que se expresan tiene que ver con un gobierno que no duda en ayudar a los ricos y en dar fondos a las empresas, asegurando que la prioridad para la economía es que las empresas no quiebren en estos momentos, pero cuando se trata de dar una respuesta concreta a la situación de los trabajadores, demuestra toda su inutilidad, su incompetencia y su falta de voluntad política para atender a las necesidades de los más necesitados. En este sentido, el haber decretado un estado de emergencia sanitaria en el cual se destinan enormes cantidades de dinero para las grandes empresas, pero que al mismo tiempo se interrumpen libertades democráticas y se extienden la jornada laboral destruyendo varios incisos muy importantes del Código de Trabajo, demuestra esta contradicción de clase que el gobierno vuelve a hacer una vez más explícita luego de lo que habían sido años de movilizaciones sociales, fundamentalmente a partir del movimiento de los chalecos amarillos y de la lucha contra la reforma jubilatoria, en donde la población odia directamente, tiene mucha bronca contra el gobierno de Macron. Es un gobierno muy detestado y que, como si esto fuera poco, demuestra a lo largo del desarrollo de la pandemia una improvisación y una incertidumbre que aumentan aún más la bronca que la gente ya tenía con él. Como parte de esta improvisación del gobierno tiene que ver con que hacen todo el tiempo anuncios que son contradictorios. Un día Macron dice que la utilización de máscaras, de barbijos, de medidas de protección no es necesaria, y al poco tiempo después el mismo gobierno sale a decir que va a ser obligatoria. Al mismo tiempo dicen un día que van a cerrar las escuelas, al otro día que las van a abrir, y mantienen a la gente en una incertidumbre que la verdad es muy difícil confiar
en el gobierno en esta situación donde la salud está tan en riesgo. Otra de las medidas que ha causado mucha polémica ha tenido que ver con el mantenimiento de la primera vuelta de las elecciones municipales, que se dio un domingo, siendo el día anterior al comienzo de la cuarentena, que empezó el lunes justamente al día siguiente. Unas elecciones que no sirvieron para nada desde el punto de vista político, porque la segunda ronda se interrumpió, con lo cual no había ninguna necesidad, y que se demostró más tarde, a los 15 días, que había sido esos lugares de votación un centro de contagio de la pandemia, y la entera responsabilidad de haber mantenido esa fecha corre por cuenta del gobierno. Además, otro de los puntos problemáticos tiene que ver con el discurso de la unidad nacional, que tanto Emmanuel Macron como Edouard Philippe, el primer ministro, están repitiendo insistentemente en cada uno de sus discursos, en donde quieren poner en la misma bolsa tanto a los trabajadores como a los empresarios, como a los obreros, como a las fuerzas del orden, diciendo que la unidad nacional francesa y la solidaridad europea va a hacer que estemos todos juntos en el mismo barco dirigido por el gobierno. Una política de unidad nacional y de reivindicación de las Fuerzas Armadas que es muy problemática, porque hoy mismo, por ejemplo, hubo algunas iniciativas de hacer pequeños actos simbólicos, teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad necesarias, y que ha sido brutalmente reprimida por la policía, en actos que han tenido por ahí 50 personas, o sea, una desproporción en la brutalidad policial que no tiene ninguna correlación con lo que está sucediendo, y el gobierno, cuando nos dice que los trabajadores son importantes o que la salud de la población le importa, no duda un segundo en mandar a las fuerzas represivas, como también lo ha hecho durante todas las movilizaciones de los movimientos sociales que se han enfrentado a su política capitalista. En este sentido, otro de los puntos tiene que ver con precisamente el colapso del sistema de salud público. Francia, siendo uno de los países que históricamente se ha caracterizado por enorgullecerse de su sistema de salud público, y que es uno de los grandes países, una de las grandes potencias económicas a nivel mundial, es realmente vergonzoso y escandaloso el nivel de colapso que tiene el sistema de salud público, en el cual incluso se ha tenido que derivar a pacientes contagiados a otros países, como a Bélgica y a Suiza, porque los hospitales no dan abasto, y esto es producto del vaciamiento de la salud pública que han llevado a cabo este gobierno y los gobiernos anteriores. En este sentido, los compañeros trabajadores de la salud han insistido previamente, incluso en los años anteriores, de la necesidad de no reducir la capacidad hospitalaria, y denuncian hoy en día la falta de materiales, el desborde, el agotamiento que tienen, porque el gobierno no está invirtiendo todo lo que debería para garantizar realmente la salud de la población. Además, lo que ahora en estos momentos está mayormente en discusión tiene que ver con el anuncio de un plan de desconfinamiento a partir del 11 de mayo, en el cual se plantea una vuelta a las clases. En este sentido, lo mismo, la misma lógica de improvisación y de contradicción vuelve a primar en el gobierno, porque un día anuncian que el desconfinamiento va a hacerse de manera generalizada en todo el país, luego precisan que va a hacerse por etapas, que en algunos niveles de la educación va a comenzar primero y luego más tarde, luego dicen que van a ser los departamentos o las asociaciones o las autoridades locales las que se van a encargar, y nunca termina de quedar claro quién es el que toma las decisiones y cómo se arma un plan coherente para el desconfinamiento y para el conjunto de las acciones que toma el gobierno en el medio de la crisis.
En este sentido, yo soy trabajador de la educación pública, soy asistente de educación en un colegio parisino y con nuestros compañeros de trabajo hemos batallado enormemente durante todo el año peleando en contra de una reforma jubilatoria privatista para la educación y en contra de medidas de privatización de la educación pública, y sabemos que no podemos confiar en ningún punto en las medidas que toma el gobierno, y ahora una vez más con este anuncio de desconfinamiento vemos que se hace caso a una recomendación que viene directamente de parte del MEDEF, que es la Cámara Empresarial de Francia, que lo que está pidiendo es que se reabran las escuelas primarias, los jardines de infantes y los colegios secundarios para que los padres dejen a los hijos en las escuelas y que de esta forma ellos puedan volver a trabajar a las fábricas, a las empresas, y que se garantice la productividad y la ganancia de los grandes capitalistas. Entonces, entendemos que no hay ninguna razón pedagógica para garantizar lo que falta de clases, porque las vacaciones de verano comienzan en julio, así que se estaría yendo a una vuelta de clases solo por un mes y medio, en un año escolar que ya se encuentra totalmente desvirtuado. No hay ninguna razón pedagógica, insisto, y las condiciones sanitarias no están dadas bajo ningún punto de vista. Cualquier persona que trabaje en una escuela o los padres de los alumnos saben muy bien que las condiciones no están dadas y que esta medida puede dar lugar a un nuevo foco de contagio, a un nuevo pico de contagio, como ha pasado en otros países, como en Japón, en el sudeste asiático, en donde se ha vuelto a sacar a la gente a que se reabran las escuelas, y luego han tenido que volver a cerrarlas, dadas las consecuencias nefastas que esto puede traer. Así que en ese sentido nos oponemos a esta vuelta a las clases apresurada y consideramos que debe suspenderse el año escolar y en todo caso empezar a plantear seriamente medidas concretas y definitivamente bien organizadas a partir de la vuelta en el próximo semestre, a partir del comienzo del nuevo ciclo escolar en septiembre. Por último, me parece importante destacar que incluso miembros del gobierno y un poco los analistas en los distintos medios de comunicación están hablando de que la conflictividad social y la exposición de las capas de trabajadores que están siendo más expuestas a las situaciones de contagio, como enfermeros, trabajadores de delivery, trabajadores de supermercados, están sufriendo gravemente las consecuencias de esta exposición, y se está hablando que la conflictividad social que venía de los años anteriores, de las enormes luchas que se habían dado contra el gobierno, pueden volver a resurgir, y nosotros en ese sentido consideramos que en primer lugar debemos denunciar toda la catástrofe sanitaria a la cual el gobierno de este presidente, de Macron, nos somete, y que por otro lado tenemos que redoblar la apuesta por volver a desarrollar toda la organización que venía dando enormes peleas en los meses y en los años anteriores, para plantear un proyecto político, porque así como el gobierno habla del mundo que se viene y de un nuevo proyecto para el futuro, nosotros consideramos que es necesario que haya un nuevo proyecto político para Francia, pero que sea un proyecto anticapitalista y que defienda de forma clara los intereses de las grandes mayorías populares, de los chalecos amarillos y con la clase trabajadora en el centro. Bueno, gracias Santi. Tenemos en pantalla, le damos la bienvenida a la compañera Dalila de Honduras, pero antes quería agradecer todos los comentarios buena onda, los comentarios de Viva la Clase Trabajadora de todos lados del mundo. La verdad, nos escribieron, nos mandaron saluditos desde Santo André, Brasil, desde Bolivia, desde Honduras, desde Francia también, así que al Fora Bolsonaro se sumó al Fora Macron, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Decía que estaba con nosotros en la pantalla Dalila. Dalila es militante y dirigente de Las Rojas, y
de la corriente internacional Socialismo Barbarie, obvio, por supuesto, de Socialismo Barbarie Honduras. Es docente y es candidata a presidenta por la carrera de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma del Valle de Sula. ¿Qué tal, Dari? Bienvenida, feliz 1 de mayo y contanos un poquito cómo anda la cuestión por ahí. ¿Dari? Sí. Ahí va. Acá estamos, sí, no, pues muchísimas gracias. Más que, bueno, alegrísima de estar formando parte, ¿no?, de esta reunión internacional desde Honduras, muy provechoso. Pues, bueno, es un día atípico, ¿no? O sea, un día en que la clase trabajadora no estamos en la calle, no estamos inundando las calles con nuestras consignas, con nuestras exigencias y con nuestras banderas rojas, ¿verdad? Pero que esta es una buena forma también de seguir diciendo, bueno, estamos acá y estamos moviendo el mundo. Entonces, bueno, para contarles un poquito sobre, primero, cómo estamos viviendo la pandemia aquí en Honduras, ¿verdad? Que es a un estilo muy particular, al estilo hondureño, ¿verdad? Y bueno, como les decía al inicio, ¿no? O sea, reconocer que sin nosotros, que sin los trabajadores y las trabajadoras, pues no se mueve el mundo, ¿verdad? Entonces, súper contentísima de estar acá, de compartir con los compañeros de los diferentes países que también forman parte de Socialismo Barbarie, igual que nosotros. Y bueno, nosotras aquí ya tenemos 1.5 meses de estar en un confinamiento obligatorio. Estamos pues en cuarentena absoluta, ¿verdad? Que de hecho, bueno, y particularmente, ¿verdad? El día de ayer, pues el gobierno, mediante la Policía Nacional, ha dicho de que a partir de hoy, 1 de mayo, en algunas ciudades, algunos departamentos del país, pues estamos en toque de queda absoluto y no podemos salir. Esto significa de que no están abiertos ni supermercados, ni farmacias, se está trabajando con servicio a domicilio y bueno, que si la policía nos encuentra en la calle, nos meten a la cárcel, ¿verdad? Nos quitan el vehículo, el transporte con el que estemos y también, bueno, se nos acusa de desobediencia ciudadana, que eso implica multa y que también podría implicar alguna pena, ¿verdad? Ya sea trabajo comunitario o algo así. Eso para mientras nosotras estamos encerrados en la casa, los que sí tienen la calle libre son los policías y los militares, ¿verdad? Y que como sabemos que en el caso de Honduras, pues no están para cuidarnos, sino que más bien están protegiendo a Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Que es un presidente, pues, producto del golpe de Estado del 2009, ¿no? Que ya venía desde el Congreso y luego ahora, pues, es su segundo mandato mediante el fraude del 2017, que está en la presidencia, ¿verdad? Entonces, por ahí. Y bueno, les comentaba que tenemos ya 1.5 meses de estar en cuarentena y que eso significa que no ha habido trabajo, que no se ha podido trabajar porque no hay transporte, todo está suspendido. Además de que, bueno, particularmente en Honduras se han suspendido las garantías constitucionales, que son todos los derechos que tenemos. Entonces, no tenemos esas garantías. Además, aparte del confinamiento obligatorio, estamos en un estado de excepción, ¿verdad? Parecido al que vivimos en
el 2009 en el golpe de Estado. Que, bueno, creo que somos de los pocos países en Latinoamérica que sucede esto, ¿no? O sea, que se han tomado medidas que no tienen nada que ver con la salud, sino que son más bien medidas represivas en contra de la población. Porque, bueno, en Honduras tenemos un sistema de salud que está totalmente colapsado antes de que empezara la pandemia del COVID y que ahora pues se ha puesto mucho más en evidencia, ¿verdad? Hubo una lucha de los indignados que fue precisamente por el saqueo al seguro social, el saqueo a las instituciones de salud pública, ¿verdad? Y que se retomó el año pasado con la lucha de los docentes por infraestructura, mejor calidad de educación y también unido con los doctores, ¿verdad? Precisamente exigiendo que todos los centros hospitalarios estuvieran pues con todo lo necesario, ¿verdad? Porque la gente no solamente se muere por la enfermedad, sino porque es que no tiene realmente, no hay nada, no hay medicinas, hacen falta doctoras, hace falta enfermeras. De hecho, bueno, nosotros publicamos en uno de nuestros artículos que hay 9.5 camas en los hospitales para 10.000 habitantes, o sea, para 10.000 hondureños y hondureñas, ¿verdad? Entonces, ahí, y bueno, también por otro lado está, pues, que todo este tema de la pandemia, pues, le ha servido al gobierno para hacerse de miles de millones de lempiras, que para la primera quincena de abril había gastado más de 2.2 millones de lempiras en cosas que realmente no valen la pena, ¿verdad? Se han sobrevalorado 300 veces su costo. Por ejemplo, se compraron unos ventiladores, pero no eran ventiladores mecánicos, sino que eran manuales y lo que aquí se necesitaban son ventiladores mecánicos. Se dijo que iban a construir hospitales que necesitan, porque solamente en la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula están los dos principales. No se hizo, y luego lo que hicieron fue poner una especie de tienda de campaña en algunos, bueno, sobre todo aquí en la costa norte, pero que se sobrevaloró y que tampoco está en funcionamiento. La pandemia, lo que dice el gobierno, lo único es, bueno, quédense en su casa, no salgan, y que si ustedes están enfermos de COVID, pues entonces usted, cuando sabemos que no, ejemplo, todas las condiciones sanitarias, porque muchas de las ciudades del país el servicio de agua potable o llega una vez cada 15 días o una vez al mes, y que no es suficiente, ¿verdad? Entonces, hace falta también, por ejemplo, que el gobierno garantice para todas las personas que no están trabajando, que garantice el alimento, y que precisamente por el hambre, porque se le tiene más miedo al hambre que al COVID, es que la gente ha salido a manifestarse y ha sido reprimida, ¿verdad? Ya tenemos como 3 semanas de que la gente, a pesar de las cuarentenas y del estado de excepción, sale a la calle, se manifiesta, tiene hambre, sus hijos están pidiendo comida, y bueno, y ante presiones brutales, ¿verdad? O sea, a estas comunidades, y no se ha resuelto el problema de la comida. El 58%, por ejemplo, de los empleos son empleos informales, ¿verdad? Y le sumamos a eso también que, producto de esta crisis por coronavirus, se ha despedido
a miles de trabajadores y también se han suspendido hasta septiembre en algunos casos y otros hasta julio, hasta que pase la cuarentena. Pero también están los empresarios, que los empresarios están pues exigiendo que retornemos a nuestras labores. Entonces, aquí en Honduras se está hablando de un retorno inteligente, ¿no? O sea, parecido a lo que está ocurriendo en Francia, donde poco a poco quieren ir abriendo los centros de comercio, donde quieren ir abriendo las empresas también, ¿verdad? En Honduras, pues, la crisis de que hay confinamientos, que universitaria, como no se cuenta con plataforma, bueno, como ven, nosotros desde abajo, de la comida que no bajo, pues que se garantó inmediato y obligatorio de todos los hospitales y centros de salud y que realmente se esté combatiendo la pandemia. Pues compañeras y compañeros, pues un placer estar con ustedes, compartir pues un poco, ¿verdad? Hay muchísimas cosas que decir, pero sabemos que, bueno, hay más compañeras que tienen que hablar. Y pues que vivan los trabajadores, que vivan las trabajadoras, que arriba el 1 de mayo y vamos a seguir luchando contra el capitalismo, aunque sea de esta forma, ¿no? Entonces, viva el 1 de mayo. Bien, muchísimas gracias, Dali. Te despedimos aquí para que vuelvan algunos compañeros. Y nada, todo el abrazo del mundo y a seguir afrontando ahí la situación en Honduras, que está bastante pesada. Fuerza, compañeros. Gracias. Gracias. Bueno, tenemos acá también que ingresó en pantalla a la compañera Alesia. Antes que nada, volver a agradecer los saluditos desde todos lados, de un montón de lugares de Argentina, Córdoba, Buenos Aires, de Francia, de Honduras, de Bolivia, de Colombia. Bueno, nada, agradecerles a todos los que nos están siguiendo en vivo, este acto virtual de la corriente Socialismo Barbarie. Volvió Heidi, ¿qué tal? Para la despedida. Y decía que teníamos a la compañera Alesia, del Estado español, más precisamente de Barcelona. Ella es militante y dirigente de las Rojas Barcelona, miembro de la Corriente Internacional Socialismo Barbarie, obviamente, y activista estudiantil de la UB Universitat de Barcelona. Bienvenida, Alesia, ¿qué tal? Contanos un poquito. Hola, ¿qué tal? Algo del continente, del viejo continente. A ver. Dale. Nada, un placer estar aquí. Nada, voy a intentar contar un poquito cómo ha sido toda la situación del coronavirus aquí en España y cómo ha sido la gestión del gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Como decía Santi, España es uno de los países que más fallecidos tiene, junto con Italia y Reino Unido y Francia. La cuarentena empezó el 15 de marzo, cuando el gobierno decretó el estado de alarma, que básicamente prohibía la circulación por las calles, con algunas excepciones, ¿no? El poder ir a comprar, ir a la farmacia, ir al médico e ir a trabajar, entre otras. Y en esta última me quiero quedar porque, a pesar de tener un ritmo de infección de 2.000 personas por día y que de hecho fue creciendo a lo largo de las 2 siguientes semanas, los trabajadores esenciales, evidentemente, y los no esenciales que no podían teletrabajar, siguieron yendo a sus puestos de trabajo y seguíamos viendo los metros y los trenes llenos de gente como en un día laborable, ¿no? El gobierno desde el primer día le dio un peso importante y destacable a la policía. Desde el principio del estado de alarma vimos un aumento de la policía de todos los colores, autonómicas, Guardia Civil, Policía Nacional, que básicamente estaban en barrios y calles, sobre todo los más humildes o trabajadores, controlando y amedrentando a la población en general. Hemos visto varios casos, unos cuantos casos de abuso policial y de violencia policial, sobre todo en redes y por las noticias. Y bueno, a pesar de que el gobierno le intentó dar un poco de lavado de cara o de legitimidad a estos cuerpos represivos, dándole tareas que realmente no le son propias, como puede ser desinfectar una residencia de gente mayor o montar el hospital de campaña en Madrid, realmente su función y la tarea propia de estos cuerpos ha sido la de, como decía, de amedrentar y responsabilizar a la gente normal en los barrios de la dramática situación que vivíamos en España, obviando por un lado el colapso del sistema sanitario,
que no tiene nada de individual, y obviando, por otro lado, que las empresas seguían abriendo y los trabajadores seguían teniendo que ir a trabajar cada día. Esta situación duró 2 semanas hasta el 30 de marzo, cuando ya con números bastante más dramáticos de fallecidos y de infectados, el gobierno decide paralizar la actividad económica no esencial. Y lo hizo con un permiso que le llama el permiso retribuido recuperable. Y básicamente lo que implica es que los trabajadores podían hacer cuarentena durante 2 semanas, pero que después de que se terminara o de que se volviera a la normalidad, iban a tener que devolver esas horas a la empresa. Esta medida llegó tarde, llegó mal, porque ya llegó con unos números, como decía, dramáticos, y además la medida se fue pronto, porque a las 2 semanas, el 11 de abril, el gobierno levantó la cuarentena, evidentemente cediendo a presiones de empresarios y de la patronal. Como bien decía Ana Botín, la presidenta del Banco Santander, a principios de abril, que decía que había que agilizar cuanto antes la vuelta a los puestos de trabajo. La medida esta del gobierno ha sido criminal y se ha recibido muy mal por abajo, se ha sentido como que estaban enviando a los trabajadores al matadero a partir del lunes 11 y bueno, el gobierno lo levanta sin consultar siquiera a su propio comité científico y tampoco, digamos, haciendo oídos sordos de lo que advertían los expertos con respecto al posible rebrote de coronavirus, ¿no? En todo caso, el levantamiento de la cuarentena para los trabajadores no esenciales, digamos que expuso y puso de manifiesto claramente que el gobierno de PSOE y Podemos no mira por los trabajadores, sino que mira y defiende los intereses de los empresarios y de la patronal. Todo esto, evidentemente, con la ayuda tradicional de la burocracia sindical, de los sindicatos mayoritarios, comisiones obreras y UGT, que callaron y no dijeron ni mu. Otra medida que me gustaría comentar es con respecto a los despidos, como han venido comentando las compañeras, con respecto al aumento de despidos y despidos masivos. Aquí se calcula que hay 1 millón de trabajadores despedidos. La medida del gobierno para intentar paliar eso, digamos, no fue prohibir los despidos, sino más bien agilizar y facilitar los ERTEs, que es un despido temporal donde el trabajador se va a su casa cobrando un 70% del salario y donde el salario corre a cargo del Estado. De esta manera, el ERTE no es una medida que cuide la salud de los trabajadores, sino que más bien es una medida que venía a cuidar a las empresas y las salvaba de pagar el pato o de perder dinero con la crisis del coronavirus. Ahora mismo hay 3 millones y pico y se calcula que van a llegar a 4 millones de trabajadores expedientados con un ERTE. Además, hay que tener en cuenta que casi un 30% de los contratos son temporales, con lo cual todos estos trabajadores no han podido ni optar a ERTE siquiera. A pesar de que el gobierno se ha llenado mucho la boca diciendo que había prohibido el despido, la realidad es que no es así, sino que únicamente lo ha encarecido, digamos, aumentan los días que hay que pagar por año trabajado para la indemnización del trabajador, pero no los ha prohibido. Entonces, bueno, habiendo explicado un poco cómo ha ido la gestión del PSOE y Unidas Podemos, somos claras y tajantes en ese sentido con que es un gobierno que ha priorizado en todo momento el capitalismo en frente de la salud de los trabajadores, que ha priorizado siempre el beneficio de las empresas por encima de la vida de los currantes. Al PSOE ya lo conocemos de hace años, es un partido de la patronal y de la burguesía y, digamos, partícipe y responsable y cómplice, digamos, del partícipe del régimen del 78, de reciclar la dictadura y el paso a la democracia en la transición, pero Podemos es la novedad en este caso y si bien hace 6 años contentaba a amplios sectores y traía como expectativas o esperanzas, en 6 años ha pasado de venir a cargarse el régimen del 78 a acabar formando gobierno con uno de los pilares del régimen del 78, pero además formando gobierno, como decía, de los empresarios y de la patronal. Sí que es verdad que Podemos ha ladrado un poco, ¿no? Pero bueno, perro ladrador, poco mordedor. En frente de la medida criminal de volver a enviar a los trabajadores no esenciales al curro, al trabajo, su oposición, digamos, fue un tuit y decirle a la prensa que los ministros de Podemos estaban intentando presionar para que no volvieran al trabajo. La realidad
digamos que la estrategia es siempre la misma, se quejan un poco, ladran un poco, pero al final la medida acaba saliendo tal y como se pensaba al principio. Y así fue como los trabajadores volvieron el 11 a trabajar. En ningún momento se plantearon dimitir para no ser cómplices o responsables de enviar a los trabajadores al matadero. Por eso, en ese sentido, somos claras y tajantes que tanto PSOE como Podemos son responsables y cómplices, junto con la burocracia sindical, de la gestión esta del coronavirus, en que siempre han priorizado las empresas y no los trabajadores. Para ir cerrando un poquito, me parece que la crisis del coronavirus ha expuesto algunas realidades y contradicciones y las ha puesto encima de la mesa por la fuerza. La primera, que realmente no me voy a enrollar mucho porque lo han explicado muy bien las compañeras, el aumento de la violencia machista que hemos podido ver, han aumentado las llamadas, emails, WhatsApp y cualquier medio que el gobierno ha habilitado para denunciar. Y los feminicidios y las noticias de agresiones son el pan de cada día. Digamos que pone sobre la mesa y le deja muy claro que no somos las locas feministas que decimos que el lugar más peligroso para las mujeres es el hogar, sino que ahora estamos viendo que no era ni el sitio, ni la hora, ni la compañía, ni la ropa, sino que, bueno, que con la cuarentena ha aumentado la violencia machista. Por otro lado, hemos visto el colapso de la sanidad, también como comentaba Santi de Francia. Hemos visto que no hay respiradores, que no hay camas, que no hay personal suficiente. Y digamos que en la mente de todos está presente que estos recortes tienen responsables y culpables, ¿no? Y digamos que, bueno, este malestar social por recordar los recortes, las privatizaciones, por ver que no hay test rápidos para los sanitarios, pero que sí que hay test rápidos para los políticos o para la monarquía, el ver a la monarquía y saber la millonada que se lleva, pero saber que no hay dinero para la sanidad pública, el ver a Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, aplaudir la sanidad pública, pero saber que pone contratos basura, cabrea mucho. Y bueno, digamos que también están, en esta situación están los revulsivos, que también salen redes de apoyo mutuo, salen los migrantes a reclamar papeles para todos ya, sale la huelga de alquiler. Entonces, bueno, transmito esta situación de un poco de rabia y de cabreo general, que va a ser complicado de canalizar en España por la ausencia de organizaciones independientes y anticapitalistas, por la derrota del 39, pero que igual nos plantea esa tarea a nosotros como juventud precarizada y como juventud que no tenemos mucha perspectiva de futuro, nos impone la tarea de construir y plantear una alternativa anticapitalista y revolucionaria a la crisis que ya estamos pagando los trabajadores ahora y que cuando salgamos de la cuarentena vamos a seguir pagando. Bueno, gracias Alesia. Muy bien. Bueno, estamos todos y terminamos un poco la ronda de los países. Queríamos agradecerle además los saludos, agradecerle también, lo va a hacer Renato en portugués, al compañero Seca, que es de Brasil y estuvo y está a cargo de toda la cuestión y la parte técnica, así que le queríamos agradecer. A ver, Renato, si puedes hacer extensivo el agradecimiento. Y sí, perdón, bueno, trato acá de pedir permiso, hablar um pouquinho em português a los companheiros de Brasil. Entonces, bom, a gente aqui do Sobe Brasil, primeiro queríamos agradecer o Zeca, companheiro de Santo André, militante do Movimento Negro, militante da Corrente. Em nome da Corrente Internacional, a gente queria agradecer de novo o trabalho, né, que está aí por trás de toda a ferramenta técnica para que essa live possa se realizar e para que outras tantas lives também que a gente vem fazendo se realizem. Então, muito obrigado. Queríamos deixar aqui um abraço também aos companheiros e companheiras. Sigam a gente nas redes. Vamos somar nessa luta, vamos construir essa luta, nos busquem para a gente sair por aí. Bueno. Parece que... Para que a gente possa derrubar o governo Bolsonaro todos juntos. Obrigado aí todos os companheiros y un fuerte abrazo. Bueno, gracias Seca y compañeros de Brasil. Bueno, compañeros, para finalizar este acto queríamos terminar con un saludo, por supuesto,
a la primera línea de trabajadores, a todos los trabajadores del mundo, de aquí y de todo el mundo, hacer extensivo el saludo en nuestro día, que como siempre día a día la clase trabajadora es la que le pone el lomo y mueve el mundo. Queríamos saludar también en este 1 de mayo a todas las mujeres, que también están en la primera línea de la vanguardia, que pelearon, pelearán y seguiremos peleando por nuestros derechos alrededor de todo el mundo. Y también hacer una mención en este 1 de mayo y un saludo a la juventud anticapitalista y que también le pone el pecho y está en la primera línea de todas las tareas de solidaridad y de ayuda mutua, que bueno, eso, y que se la juega día a día para tratar de salir de la pandemia. Y asimismo, y para cerrar, queríamos hacer extensivo, invitarlos a seguir por las redes, a seguir el vivo de lo que son las 5ª jornadas del pensamiento socialista, que se deberían realizar en el Hotel Bajo en Argentina, en Buenos Aires, pero bueno, ya sabemos que por la excepcionalidad de la situación será transmitido en vivo por redes, así que están todos invitados a seguirlos. Y nada, compañeros, mandarles un saludo a todos, sobre todo a las jornadas del pensamiento como ámbito y espacio para la reflexión, la discusión, el debate y la formación política también, para intentar comprender e interpretar desde el máximo revolucionario lo que está sucediendo a nivel mundial, e intentar dar herramientas y aportes. Bueno, en el sentido de eso, para seguir interviniendo en la realidad y apostando y aportando a la construcción de una perspectiva y una alternativa socialista y revolucionaria desde abajo de los explotados y oprimidos de todo el mundo. Así que bueno, los invitamos a seguir las jornadas del pensamiento socialista, que empieza a las 15 horas Argentina, en media hora. Y nada, despedirnos con un puño en alto para todos los trabajadores. Y bueno, viva el 1 de mayo, viva la clase trabajadora internacional y viva la corriente internacional del socialismo barbarie. Gracias, compañeros, a todos los que nos siguieron y a los que están en pantalla compartiendo conmigo. Hasta la próxima, ya nos volveremos a ver en las calles seguramente. Gracias a todos, compañeros.